¿Quién no ha soñado con hacerse rico de la noche a la mañana al más puro estilo de Ricky Ricón? ¿Quién no se ha imaginado en una alberca repleta de oro aventándose un clavado como Rico McPato? ¿Quién no ha escuchado la historia de algún conocido que se hizo rico por encontrar un tesoro o, como le decían antiguamente, un entierro? Pareciera una leyenda urbana o cosas que solo pasan en la ficción, pero el hallazgo de tesoros en territorio mexicano es una realidad y se ha dado en muchas ocasiones. Pero ¿te has preguntado a quién pertenecería si encontraras alguno? ¿Al gobierno? ¿Al propietario? ¿O al descubridor? Hoy vamos a ver todo sobre el hallazgo de tesoros, sus alcances legales, qué implicaciones fiscales tiene y si se debe pagar un impuesto por este. Esto es Super Contador. El entierro de tesoros fue muy común en la época de la Santa Inquisición, es decir, en el siglo XVI, aproximadamente entre 1500 y 1600, o también en la época de la Independencia o Revolución Mexicana. Pues los propietarios acuñaban riquezas que provenían desde la conquista o que ganaban con gran esfuerzo con años de trabajo y por temor a ser saqueados, estos los ocultaban en tierra o paredes de sus fincas. Mucho misticismo se envuelve en torno al descubrimiento de jarrones o cofres de oro. Y es que recuerdo que mis abuelos contaban una historia sobre cómo reconocer cuando en un lugar hay un tesoro, con señales paranormales. Contaban sobre la aparición de un fuego intenso en el punto donde se encontraba este, además de las reiteradas manifestaciones de eventos paranormales de las que eran testigos noche con noche. Pues decían que el espíritu propietario del tesoro no descansaría hasta que alguien lo desenterrara, pues se quedan con asuntos pendientes en la tierra. Se decía que estos escogían a un alma pura y pobre como la persona indicada para entregárselos. El elegido es el que sería más atormentado por este espíritu. Pero dicho tormento tendría una gran recompensa. Esa persona tenía que excavar a las 12 de la noche de manera solitaria, únicamente acompañado de una pala y una vela y sin ningún sentimiento de codicia o avaricia en su ser. En cambio, si esta persona o una ajena excavaba con toda la intención únicamente de volverse rica, lo único que hallaría sería carbón y huesos. De hecho, la mayoría de los hallazgos eran de manera fortuita, pues en el derrumbamiento, construcción o remodelación de antiguas viviendas, los albañiles solían encontrar estos tesoros. Pero la cosa no terminaba ahí. El que rompía estos jarrones o cofres debía tener cuidado al inhalar los gases que desprendían dichos metales, pues es bien sabido que el oro desprende monóxido de carbono con el paso de los años o siglos. Cuentan que diversas personas se intoxicaban al momento y morían, o en el mejor de los casos quedaban locos. Este mal también se entendía como el síndrome de la riqueza repentina o síndrome del ganador de lotería, el cual consiste que la persona, al saber que se ha vuelto rico de golpe, entra en un estado de shock de tanta euforia y se vuelve loco. Entonces, no se sabía con certeza cuál de las dos razones causaba la muerte o la locura. Pero bueno, dejando de lado la leyenda en torno a los tesoros, centrémonos en implicaciones legales y fiscales que nos traerían si fuéramos uno de los afortunados en obtener dicha riqueza. En primer lugar, debemos saber que un tesoro se define como el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima procedencia no pueda ser determinada, según se menciona en el Código Civil Federal de México. Lo anterior significa que para que un hallazgo sea considerado tesoro, debe estar oculto y su dueño original debe de ser desconocido.
No obstante, en el artículo 877 se especifica que si el sitio fuere de dominio del poder público o perteneciere a alguna persona particular que no sea el mismo descubridor, se otorgará a este una mitad del tesoro y la otra mitad al propietario del sitio. En este caso, el 50% del tesoro sería del gobierno y el restante sería de tu propiedad. En cambio, si descubrieras un tesoro, pero este se encuentra en un terreno ajeno, únicamente podrá ser de tu propiedad cuando el descubrimiento sea casual. Y es que el artículo 879 es algo confuso. ¿Cómo sabremos si este fue casual? Claro que como implicación legal no podemos comprobar que alguien había sido atormentado por un espíritu para el descubrimiento de este. También nos dice que cuando un tesoro fue descubierto en terreno ajeno por obras practicadas sin consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente a este. Es decir, que si surge un allanamiento de morada o alguien de tus familiares excavara sin la autorización del dueño, este pasa a ser del propietario. Cabe mencionar que la ley también establece que cualquier hallazgo debe ser reportado a las autoridades correspondientes. Esto incluye notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en el caso de hallazgos arqueológicos o históricos, al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En caso de incumplimiento de esta obligación, puede resultar en la pérdida del derecho sobre el hallazgo e incluso en sanciones legales. Ahora, fiscalmente hablando, tenemos que declarar dicho descubrimiento, o al menos así lo establece el artículo 130 de la ley del ISR, en el cual figura este descubrimiento como un ingreso por adquisición de bienes, por lo tanto, debemos de declararlo. Y es que todo lo que implique el aumento en el patrimonio supondrá un ingreso acumulable a declarar para la autoridad. Así es esto del ISR. Finalmente, el artículo 132 nos indica que este régimen debe pagar el 20% sobre el ingreso sin deducción alguna como pago provisional a reserva del cálculo anual. Y es que como tal no existe un régimen de adquisición de bienes, al menos no figura como parte del cuestionario a la hora de la actualización de obligaciones fiscales ante el SAT, por lo cual hay que ser muy cuidadoso a la hora de elevar esta obligación. Pues el régimen de los demás ingresos es el único que nos da como obligación de declarar más tardar de los 15 días siguientes de la obtención del ingreso. Esto me deja pensando en algunas cosas, pues para que el ingreso sea reconocido debe ser evaluado en pesos, y es que la persona que encuentra un tesoro y debidamente lo reporta con las autoridades debe tener mucho cuidado con esto, pues corre el riesgo de hurto, asalto o incluso de ser víctima de actos de corrupción o fraude. Y es que imagínate encontrar un cofre con 100 centenarios de oro, el cual ronda la compra en 40,000 pesos en los bancos, son más ni menos que 4 millones aproximadamente. Nada mal, para que encuentre un tesoro. Dudo mucho de verdad que los afortunados que hayan encontrado un tesoro de tal magnitud lo hayan reportado. Y si es así, lo más viable es manejarlo de manera muy discreta, pues debe ser un perito valuador certificado el que haga tal valuación. Obviamente esto incurre en gastos y hay que asesorarse en la obtención de los CFDI correspondientes para los deducibles de la declaración anual. Y es que ese pago del 20% de ISR que marca la ley lo realizamos de manera provisional y así veremos reducido nuestra carga tributaria de manera significativa. Por eso es muy importante asesorarse qué gastos que se ven envueltos podrían ayudarnos a deducir dicha carga. Finalmente pienso que no solo se trata del descubrimiento y evaluación aproximada de esas monedas, lingotes, tesoros, etcétera, sino de la manera que se vuelve efectiva, pues al final de cuentas es oro que no circula o circulaba en el mercado y se trata de un descubrimiento fortuito, algo similar al premio de la lotería o ganar en un casino. Aunque no tanto, fíjense, pues al participar en un evento o asistir a dichos establecimientos llevas la intención de ganar, no de perder. Me parecería más correcto y justo que el ingreso grabara una vez que este oro se hace efectivo, porque además no nos indica la ley si en tal caso la evaluación nos ampare o nos exime de realizar un CFDI por el aumento de patrimonio oficializándolo a través de un CFDI genérico. Quedan algunas dudas que habría que analizar detenidamente. Me imagino que por los casos aislados que se dan de este descubrimiento o que se llegaron a dar en algún momento, no son
tan regulados, claros o específicos por parte de las autoridades. No queda más que rogar que si en tu casa espantan sea por un tesoro y no porque tu casa esté embrujada.